El repertorio de instrucciones es el conjunto de instrucciones que se pueden ejecutar en una CPU y determinan su funcionamiento. Comúnmente se hace referencia a una instrucción del CPU como código máquina, instrucción máquina o instrucción de computador. Al final, estas instrucciones son procesadas por la CPU como una secuencia de números binarios. Los diseñadores de procesadores deben tener en cuenta el repertorio de instrucciones, ya que cada tarea que ejecuta el procesador, en buena medida, implementa instrucciones de máquina. Los usuarios, entre ellos los programadores que tienen que programar en lenguajes de alto nivel y ya no tan frecuentemente en lenguaje máquina o lenguaje ensamblador, estos deben considerar el repertorio de instrucciones, estructura de registros y la memoria. En general, una instrucción de máquina tiene los siguientes elementos: código de operación que especifica la operación a realizar, sumar, restar, desplazamiento, entre otros. La operación es indicada mediante un código binario denominado código de operación o CODOP o en inglés opcode. Referencia a operandos, fuente u origen, donde se indica que la operación puede implicar a uno o más operandos origen, los cuales son entradas para la instrucción. Referencia al operador de destino o resultado, que indica que la operación puede producir un resultado. Referencia a la siguiente instrucción, que le dice al procesador dónde captar la siguiente instrucción al completarse la ejecución de la instrucción actual. Los operandos fuente y resultado pueden estar o guardarse, según sea el caso, en memoria principal, un registro de la CPU o algún dispositivo de entrada-salida. Los códigos de instrucción se pueden representar mediante abreviaturas que indican la operación en cuestión, como add para sumar, sub para restar, mpy para multiplicar, div para dividir, load para cargar datos de memoria, store para almacenar datos en memoria. En cada computador, la instrucción se representa por una secuencia de bits. Una instrucción está dividida en campos. Cada uno corresponde a los elementos de la misma. El formato puede variar entre procesadores. La ilustración muestra un ejemplo sencillo de formato de instrucción. Esta instrucción tiene 16 bits, donde 4 bits son para el código de la operación a realizar. Por ejemplo, una instrucción sumar, la cual requiere 2 operandos, cada uno con un tamaño de hasta 6 bits. Lo que guarda cada uno de estos dos últimos campos es la dirección donde se encuentran los valores a operar. En el caso de la suma, el resultado se almacena en el registro al cual se hace referencia con el operando A. Mientras se ejecuta, la instrucción se escribe en un registro de instrucción, IR, que se encuentra en el procesador. Los tipos de instrucciones pueden ser instrucciones de procesamiento de datos, como las aritméticas que procesan datos numéricos, y las instrucciones lógicas que operan con los bits de una palabra de datos. Instrucciones de almacenamiento de memoria, para transferir datos desde, hacia o entre memoria y registros. Instrucciones de transferencia de datos, para transferir programas y datos a memoria, además de devolver resultados de cálculos al usuario o a dispositivos de entrada-salida. Instrucciones de control, para comprobación del valor de una palabra de datos o el estado de una operación. Instrucciones de bifurcación, para bifurcar a diferentes conjuntos de instrucciones dependiendo de una decisión tomada. Las operaciones aritméticas y lógicas son o unitarias, con operando, o binarias, dos operandos.
Por tanto, se necesita un máximo de 2 direcciones para referenciar operandos y el resultado de una operación debe almacenarse. Al final, una operación se requiere la dirección de la siguiente instrucción. No es común que una instrucción contenga 4 direcciones entre sus campos. Una, 2 o 3 es más común, donde la dirección de la siguiente instrucción se obtiene del contador del programa. En este conjunto de instrucciones se pueden apreciar ejemplos de instrucciones que requieren 3 operadores, y cada valor de operador es referenciado a una dirección, enfocándose en la primera instrucción. Obsérvese que el resultado de la resta se envía a almacenar en la dirección de un tercer operando. Distinto en el caso de una instrucción que usa 2 operandos, ya que el resultado se envía a almacenar a la dirección de uno de los 2 operandos que lo generaron. En el caso de las instrucciones con un solo operando, una segunda dirección está implícita. Las categorías más importantes de datos utilizados como operandos en las instrucciones son: un operando puede almacenar una dirección, que es una referencia a un operando cuyo valor puede encontrarse en memoria principal o virtual. En este contexto, las direcciones pueden considerarse como números enteros sin signo. También un operando puede almacenar un número, aunque hay un límite para la magnitud de los números representables en una máquina. Al igual que para los números de punto flotante, su precisión está limitada. Son usuales los tipos de datos numéricos, enteros o punto fijo, y punto flotante. Cuando un operando almacena un carácter, es específicamente un patrón de bits que representa al carácter. En ASCII, pueden representarse 128 caracteres diferentes, cada uno con un código que usa hasta 8 bits, 7 para representar al carácter y 1 para ponerse a 0 o usarse como bit de paridad para detección de errores. Un operador con un dato lógico puede tener el valor de 1 o 0, que pueden ser utilizados como indicadores o banderas. Los Intel x86 pueden operar con tipos de datos de 8, 16, 32, 64 y 128 bits. Estos son referidos como tipos generales de datos. Además, el direccionamiento se realiza mediante una unidad de 8 bits. Así, palabras dobles de 32 bits se leen en direcciones divisibles por 4. Intel x86 soporta gran variedad de tipos de datos específicos, reconocidos y procesados mediante instrucciones concretas. Algunos de estos tipos son general, posiciones de byte de palabra, palabra doble, palabra cuádruple y palabra cuádruple doble con contenido binario arbitrario. Entero, un valor binario con signo contenido en un byte, una palabra o una palabra doble, representado en complemento a 2. Ordinal, un entero sin signo contenido en un byte, una palabra o palabra doble. Decimal codificado en binario desempaquetado representa un dígito BCD en el rango de 0 a 9, con un dígito en cada byte. Decimal codificado en binario empaquetado, representación empaquetada de 2 dígitos BCD en un byte, valor en el rango de 0 a 99. Puntero de proximidad, una dirección efectiva,
de 16, 32 o 64 bits, que representa el desplazamiento dentro de un segmento. Campo de bits, una secuencia contigua de bits en la que cada posición de bit se considera como unidad independiente. Cadena de bytes, una secuencia contigua de bits que contiene de 0 a 2 elevado a la 32 menos 1 bits. Y el tipo punto flotante. Aunque los códigos de operaciones varían de una máquina a otra, en todas se pueden encontrar los mismos tipos generales de operaciones: de transferencia de datos, aritméticas, lógicas, de conversión, de entrada-salida, de control de sistema y de flujo, de control de flujo. Este tipo de operaciones permiten transferir palabras o bloques de datos desde un lugar a otro, sea de procesador a memoria o cargar una palabra desde la memoria. En la tabla se muestran algunos ejemplos de operaciones soportadas por una IBM S390 y sus respectivos mnemotécnicos para cada operación, los cuales son lo que el usuario programador utilizaba. La operación load transfería 32 bits de memoria a un registro. La operación store transfería 32 bits de un registro a memoria. En el caso de la operación store half word, se transfería media palabra, 16 bits, desde un registro a memoria. En general, las operaciones de transferencia de datos requieren sea especificada las posiciones de los operandos origen y destino. Cada posición podría ser de memoria, un registro o la cabecera de la pila de instrucciones, la longitud de los datos a transferir y el modo de direccionamiento para cada operando. Prácticamente casi todo computador soporta la ejecución de operaciones aritméticas básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir, operaciones con números enteros con signo, al igual que operaciones en punto flotante. También instrucciones de un solo operando como valor absoluto, negación, es decir, cambio de signo del operando, incrementar en 1 el operando o decrementarlo en 1. Las operaciones lógicas permiten realizar operaciones de bit a bit, desplazamiento lógico, desplazamiento aritmético, rotación, por mencionar algunas. El desplazamiento lógico a la derecha desplaza insertando un 0 en la posición del bit más significativo y desplaza el resto a la derecha, descartándose el anterior bit menos significativo. El desplazamiento lógico a la izquierda inserta un 0 en la posición del bit menos significativo y desplaza el resto hacia la izquierda, descartándose el anterior bit más significativo. El desplazamiento aritmético a la derecha desplaza los bits todos hacia la derecha, copiando el bit de signo en la posición más significativa y descartando el valor anterior de la posición menos significativa. El desplazamiento aritmético a la izquierda desplaza todos los bits hacia la izquierda, insertando un 0 en la posición del bit menos significativo y conservando el bit de signo en la posición más significativa. El bit que se descarta es el bit a la derecha del bit más significativo. La rotación a la derecha desplaza todos los bits hacia la derecha y el bit menos significativo se traslada a la posición del bit más significativo. En el caso de la rotación a la izquierda, todos los bits se desplazan hacia la derecha y el bit más significativo se traslada a la posición del bit menos significativo.
Las operaciones de entrada-salida pueden ser específicas, se pueden realizar utilizando instrucciones de movimiento de datos asignadas a memoria, se pueden realizar a través de un controlador aparte como un controlador de acceso directo a memoria DMA. Regularmente estas operaciones están reservadas para uso del sistema operativo. Para su ejecución, el procesador debe estar en un estado privilegiado concreto o ejecutando una zona privilegiada específica en memoria. Este tipo de instrucciones son importantes ya que permiten ejecutar instrucciones más de una vez, permitiendo ejecutar secuencias de instrucciones a través de un bucle de programa, controlar el flujo de un programa a través de condiciones. Si se cumple una condición, hará una cosa, si no, hará otra. También evita escribir largos programas, permitiendo dividir una tarea en trozos más pequeños, ejecutables por separado. Por ejemplo, dentro de un programa puede haber una llamada a procedimiento. Se requerirá saltar a otra dirección donde se encuentra el inicio de las instrucciones a ejecutarse en el procedimiento llamado. Pueden haber otras llamadas dentro del procedimiento y se ejecutan de la misma forma. Al finalizar las instrucciones de un procedimiento, este requerirá ejecutar una instrucción de retorno que le enviará el control hasta la dirección donde se encuentra la llamada al procedimiento. No olviden revisar los materiales. Muchas gracias.